Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde su detención en el penal de Chonchocoro, le escribió una carta al presidente Luis Arce. Se declaró preso político. Este es el contenido de la carta de Luis Fernando Camacho dirigida al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Veamos el contenido. Chonchocoro, 3 de enero de 2023. Presidente Luis Arce. Le escribe el gobernador de Santa Cruz, su prisionero político. Usted acaba de justificar ante la prensa internacional mi secuestro y detención. Para explicar esa violenta e ilegal detención, ha dicho que yo participé en un supuesto golpe de Estado. Usted sabe que eso es mentira. Sabe que ese es un caso inventado por su gobierno con el fin de buscar revancha contra los bolivianos que salimos a las calles a defender la democracia del fraude que montó su partido el 2019. Estamos ante un debate político histórico. Usted representa al proyecto dictatorial del MAS y yo represento a Santa Cruz. Represento la lucha por la democracia, represento la indignación de millones de bolivianos con la corrupción y los abusos de su partido y de su gobierno. Pero además represento la esperanza y la ilusión de una Bolivia distinta a la suya. Una Bolivia con Estado de Derecho y con justicia, una Bolivia productiva, una Bolivia unida, una Bolivia federal y una Bolivia democrática, donde con dignidad y respeto caben todos los bolivianos por igual y sin distinción alguna. Sea valiente, presidente, no se esconda en un juicio manipulado, asuma responsablemente el cargo y ordene que la policía deje de apresar y maltratar a los jóvenes y mujeres cruceños que protestan contra su gobierno autoritario. Sea valiente y defienda en público y ante el pueblo boliviano su proyecto dictatorial inspirado en Cuba y la Venezuela tiránica, con cientos de ciudadanos encarcelados injustamente. Sea valiente y acepte su debate conmigo. Un debate donde usted defienda a su gobierno autoritario en contra del proyecto democrático de las regiones y de todos los bolivianos que queremos vivir en paz y sin dictadura. Seguramente usted no aceptará el debate que le propongo, por eso le digo lo siguiente: de aquí en adelante, señor presidente, los dos somos responsables ante la historia. Usted por buscar revancha y conducir a nuestra Bolivia a una senda de dictadura, y yo aquí preso por levantarme junto a mi pueblo para impedir el fraude y cuidar la democracia. Esa es la verdad. Firma Luis Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz y preso político del MAS. El gobernador de Santa Cruz dijo que su caso es inventado por el gobierno con el fin de buscar una revancha contra los bolivianos que salieron a las calles a defender la democracia del fraude que montó su partido en 2019. En las últimas horas salió a la luz una nueva carta escrita por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En esta oportunidad, esta carta estaba dirigida al presidente del Estado, Luis Arce, a quien reta a un debate para que defienda su gobierno frente a la propuesta de una Bolivia federal y democrática. Presidente Luis Arce, le escribe el gobernador de Santa Cruz, su prisionero político, encabeza la carta de la primera autoridad del departamento cruceño, quien está recluido desde hace 5 días en el penal de Chonchocoro por el denominado caso Golpe 1. Usted acaba de justificar ante la prensa internacional mi secuestro y detención. Para explicar esa violenta e ilegal detención, ha dicho que yo participé en un supuesto golpe de Estado. Usted sabe que eso es mentira, sabe que ese es un caso inventado por su gobierno, con el fin de buscar revancha contra los bolivianos que salimos a las calles a defender la democracia del fraude que montó su partido el 2019. Se puede leer al inicio de esta carta. La autoridad departamental calificó su caso como un debate político histórico en el que el presidente representa al proyecto dictatorial del movimiento al socialismo y el gobernador a Santa Cruz. Represento la lucha por la democracia, represento la indignación de millones de bolivianos con la corrupción y los abusos de su partido y de su gobierno, pero además represento la esperanza y la ilusión de una Bolivia distinta a la suya. Una Bolivia con Estado de Derecho y con justicia, una Bolivia productiva, una Bolivia unida, una Bolivia federal y una Bolivia democrática donde con dignidad y respeto
caben todos los bolivianos por igual y sin distinción alguna, expresaba Camacho, quien pidió al presidente Luis Arce ordenar que la policía deje de apresar y maltratar a jóvenes y mujeres cruceños que protestan contra su autoridad. Además, lo retó a un debate público para que defienda su proyecto dictatorial inspirado en la Cuba y la Venezuela tiránica, con cientos de ciudadanos encarcelados injustamente. Sea valiente y acepte un debate conmigo, un debate donde usted defienda su gobierno autoritario en contra del proyecto democrático de las regiones y de todos los bolivianos que queremos vivir en paz y sin dictadura. Se continúa leyendo la misiva. El gobernador concluyó escribiendo: señor presidente, los dos somos responsables ante la historia, usted por buscar revancha y conducir a nuestra Bolivia a una senda de dictadura, y yo aquí preso por levantarme junto a mi pueblo para impedir el fraude y cuidar la democracia. Esa es la verdad, manifestaba Luis Fernando Camacho en esta carta. También le escribió una carta a Santa Cruz, que decía que cualquier motivo que cause su muerte, el responsable sería el presidente Luis Arce. En esa carta manuscrita, el gobernador se dirigía a Santa Cruz y reitera que nunca negociará sus principios. El domingo, desde el penal de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribía una carta para el noble y valiente pueblo cruceño en el que responsabilizaba al presidente Luis Arce por su enfermedad o muerte. Lo que dejó claro es que ya sea por enfermedad o por cualquier otro motivo que cause su muerte, este tendrá nombre y apellido: Luis Arce Catacora. Reseña una parte de la misiva. Camacho está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde la madrugada del día viernes, y durante ese tiempo se ha visto afectada su salud, a tal punto que el sábado se realizó una junta médica para evaluar su situación. La autoridad cruceña, quien actualmente es procesado por la renuncia de Evo Morales a la presidencia el año 2019, enfrenta una enfermedad que lo obliga a recibir medicación especial y un tratamiento médico muy complejo. En ese contexto, Camacho aseguraba que, pese a su situación, no negociará sus principios ni traicionará a quienes lo respaldan. Por otro lado, decirle a mi pueblo que cada día que pase estoy más fuerte que nunca y que a pesar de mi enfermedad, la que solo Dios sabe el propósito que tiene conmigo, pero de lo que estoy seguro es que en ningún momento será motivo o excusa para vender o negociar mis principios, menos traicionar a Dios y a mi pueblo, se lee en otra parte de la carta. Mediante un comunicado público a la medianoche del sábado, la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario descartaba el posible traslado del gobernador de Santa Cruz a un centro de salud para que reciba atención médica, tal como demandaban sus familiares y abogados, tras afirmar que no necesita tratamiento externo. No está evacuando hace varios días en la parte de orina, no está normal. Luis Fernando Camacho tuvo descompensación el día sábado, entonces estamos sorprendidos con el informe, afirmaba la prima de Camacho, quien fue la primera en alertar sobre la salud del gobernador cruceño. El domingo, los familiares llegaron al penal para que se le suministre a Camacho la medicación especial, pero este procedimiento no se concretó. Camacho afirmó que mantiene vigente el compromiso de jamás huir del país ni esconderse como cobarde para seguir con nuestra lucha. Decirles que así esté preso por este gobierno, no me rendiré ni doblegaré jamás ante esta dictadura masista. Estando lejos de mi tierra, decirles que mi corazón y oraciones están con ustedes todos los días, concluía su carta. El gobierno niega un secuestro y persecución política en contra de Luis Fernando Camacho. Este caso fue iniciado en octubre de 2020 por el delito de terrorismo, señalaba el gobierno para justificar la detención de la autoridad cruceña. Anunciaron que hubo obstaculización al negarse a dar sus declaraciones, lo que derivó en la dilatación de este caso. ¿Qué opinan ustedes frente a la carta enviada por el gobernador de Santa Cruz al presidente Luis Arce, en el que reta al presidente Luis Arce a someterse a un debate con sus proyectos distintos? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta carta del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.